A esta hora de la mañana, ya a las 11:38 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Bienvenidos nuestros amados oyentes a su programa Vidas de Excelencia. Saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan desde las diferentes plataformas de estudio, desde los diferentes países del mundo, ciudades de Colombia. Y en Facebook recuerda nuestro perfil Emisora Celestial. También puedes ingresar a nuestras plataformas de estudio a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal. Somos ministerio en línea, el servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Hoy tenemos un tema muy importante: no abandones a tus hijos. Y no solamente no abandones a tus hijos, sino no abandones a tu esposa, a tus amigos, a tu familia. Muchos pueden sentirse en esa condición de abandonados. Así que, en base a Jeremías 47, nuestro tema, no abandones a tus hijos, hoy tenemos también un invitado muy especial, importante, desde México. Nos acompaña hoy el pastor Luis Antonio Ramírez. Pastor, ¿cómo se encuentra usted? Dios le bendiga. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Gracias a Dios nos encontramos bien acá en Jalapa, Veracruz, México, con un poco de frío y lluvia, pero aquí estamos presentes para, junto a usted, compartir este tema pues importante. Todos los temas que compartimos son importantes, pero bueno, vamos a desarrollarlo con la bendición de Dios. Así es, querido pastor. El término abandono no se refiere solo a una ausencia o experiencia física. La forma más común de abandono, de hecho, se refiere a la ausencia emocional de la figura de apego principal. Sin embargo, este sentimiento de vacío no tiene edad, precisamente porque cualquier niño puede percibirlo, cualquier adulto puede ser devastado al sentirse abandonado. Hablábamos con nuestro pastor Luis entonces, antes del programa. No se trata solamente de ese abandono físico, que en muchas ocasiones, hasta para muchos hijos, llega a ser como algo preferible, que el papá, por trabajo, por cuestiones personales, bueno, lo tiene abandonado físicamente, pero no hay cosa más triste que alguien sentirse abandonado, pero afectivamente, que papi está ahí, pero que no puede contar con él, que mami está ahí, pero que no puede contar con ella. Hoy hay muchos factores que hacen que nosotros abandonemos a las demás personas, no solamente a los hijos, a la esposa. Podemos estar durmiendo juntos en la misma cama, bajo el mismo techo, y sentirse solo, sola, porque él o ella no presta atención. En el trabajo puedes tener compañeros de trabajo que se sienten solos al estar trabajando contigo, porque no pueden contar contigo, porque haces un mal ambiente, porque estar contigo es un problema. Bueno, hay muchas cosas que hacen que las demás personas que están a nuestro alrededor se sientan abandonados. Muchos oyentes que nos estarán escuchando, hermanos de congregaciones, podrían decir: sí, yo era uno de ellos que tenía abandonado a mis hijos físicamente. Pero hay otros que no los han abandonado físicamente, están ahí, están en la misma casa, pero los hijos se sienten abandonados. Hay muchas personas que dicen: es que yo necesito, y en la iglesia, no sé si donde nuestro pastor allá en México, pero acá es muy común. Hay muchos padres, esposos, dicen: es que yo no vengo al culto porque necesito un tiempo para mi familia, y resulta que se queda en la casa, pero es lo mismo que no haber nadie, porque él se queda por ahí en su habitación con su celular, o va allá a dedicarle más tiempo al vehículo, que no digo que no hay que hacerle mantenimiento, pero hay quienes se dedican más al vehículo que a la esposa y a los hijos. Ese es el tema que estaremos tratando, mi querido pastor. Así es, pastor, un tema por lo menos para mí fuerte, porque mencionaba antes de entrar al aire, yo vengo de ese entorno, tanto sufrí el abandono como tristemente repetí esos patrones y también fui irresponsable. Entonces
ciertamente hay muchos factores por los cuales esto sucede, pero hace daño en muchos sentidos. Entonces lo vamos a estar desarrollando, pero también aplica, como usted dice, no solamente abandono de hijos, también usted lo acaba de mencionar en todos los puntos que menciona. Todo esto daña, pero también hay una respuesta de parte de Dios. Al menos en mi caso, mucho tiempo yo me sentí así, abandonado, porque bueno, físicamente lo fui, pero al venir a Cristo me doy cuenta por medio de la palabra que nunca he sido huérfano, que siempre he tenido un padre, y cuando nosotros entendemos esto, bueno, pues las heridas van sanando y uno va aprendiendo. La decisión entonces de un padre de abandonar a su hijo es un acto que despierta múltiples interrogantes y emociones. ¿Qué motivos pueden llevar a alguien a tomar una determinación tan drástica? ¿Cuáles son las consecuencias de ese abandono, tanto para el progenitor como para el niño? El abandono de los padres durante esta etapa puede tener graves consecuencias, incluyendo problemas de confianza, autoestima, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, comportamientos delictivos, abuso de sustancias y trastornos emocionales. El abandono de un hijo no necesariamente entonces tiene que ser de manera física o distanciamiento físico. Muchos niños se sienten abandonados viviendo junto a sus padres, ya lo dijimos al iniciar el programa. Es tan triste que muchos hijos se sienten huérfanos con sus padres vivos. Y eso sí ya que es un problema. Hay muchas esposas que se sienten viudas estando su esposo vivo, porque con él no cuenta. Hoy por eso es muy común, mi querido pastor y oyentes, hablar en psicología de un padre presente. Necesitamos padres presentes que estén ahí. Siempre a través de la historia y además de la historia bíblica, siempre se ha hablado de un padre proveedor y siempre nos hemos preocupado en eso, de proveer. Tanto que muchos padres dicen, ¿y qué quiere que haga? Yo le doy todo gusto, yo no le hago faltar nada, está muy bien. Es esa parte de proveedor y la palabra lo dice. Pero muchos, aún siendo cristianos, nos hemos tomado de esa palabra y nos contentamos con tan simplemente ser proveedores. A la esposa no le hace falta nada, a los hijos no les hace falta nada. Pero hoy en día ha cambiado porque muchas veces es la esposa la que consigue trabajo, empleo y el esposo no puede conseguir. Tiene que quedarse en casa cuidando a los hijos. Los roles se han invertido por esa situación económica. Por lo tanto, ya no se habla tanto de un padre proveedor, sino presente, que esté ahí, que podamos contar con él, que podamos contar con ella, que sepamos que esa persona está ahí para ayudarme, para consolarme, para estimularme, para corregirme, porque lo triste es que muchos hijos no tienen padre cerca, ni siquiera para que los corrija, porque se sienten totalmente abandonados, mi querido pastor. Así es, pastor, pues como dije al inicio, vengo de ese entorno, entonces me regreso un poco a la pregunta que dice ¿qué motivos puede llevar a alguien a tomar una determinación drástica? Bueno, de acuerdo a lo que yo viví, esto en muchos casos, hablábamos hace un momento sobre las personas adictas, las personas que asisten a un centro de Alcohólicos Anónimos. Normalmente todo ese tipo de personas vienen de matrimonios disfuncionales. Entonces, ¿qué provoca esto? El abandono de los padres, la humillación incluso de mucha gente cuando, pues la gente es cruel, cuando está pequeño un niño, sufre lo que hoy le llaman bullying. En aquel tiempo no se le llamaba bullying. Hoy es lo que pasa, y bueno, en aquel tiempo, por lo menos conmigo, repito, era eso, era la burla, era el estorbo, esa humillación sobre eres huérfano. Entonces esas cosas van lastimando el corazón y queriendo o no se van repitiendo las acciones que en este caso mi padre tuvo, y sé que muchos se van a identificar con esto porque este es un problema que
verdaderamente abunda en todas partes, Colombia, México, donde quiera. Entonces, pues bueno, es feo y genera muchos problemas, porque usted mencionaba ahorita, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este abandono? Lo vamos a desarrollar, pero son muchas y son graves tanto para el niño como para el padre. Pareciera que el padre no tiene responsabilidad, es decir, no tiene conciencia de la responsabilidad pero al pasar el tiempo hay mucho daño en la persona y es necesario sanar, y entonces vuelvo a Dios. O sea, la única forma de sanar, y es en lo que quiero puntualizar, si alguien se identifica con esto y tiene sentimientos de tristeza, de falta de perdón, pues la solución es con Dios, y eso más adelante lo vamos a ir desarrollando, pero genera muchas consecuencias graves y hay que romper con ello, porque si no rompemos con ellos siguen los patrones y entonces los hijos siguen haciendo lo mismo. Ya dijimos entonces, genera consecuencias tanto en los niños, que ya las citamos pero las vamos a repetir. Los niños que sufren abandono enfrentan desafíos emocionales significativos, experimentan sentimientos de inseguridad, bajo autoestima y ansiedad. Las víctimas pueden desarrollar trastornos del apego, lo que dificulta sus relaciones futuras. También es común que enfrenten depresión. Hoy miramos muchos niños ya con depresión, jóvenes, adolescentes con depresión. Antes eso era una enfermedad muy común, pero entre los adultos. Hoy miramos muchos niños depresivos. Pero también los padres. ¿Qué pasa con los padres? La carga emocional del abandono pesa sobre ellos también. Muchos se sienten culpables, tienen tristeza y miedo por las decisiones tomadas. Este dolor puede llevar a problemas psicológicos, incluyendo también depresión y ansiedad constante. O sea, los padres también se sienten mal, porque muchos de ellos no los abandonaron porque quisieron. Hubieron muchas otras circunstancias, como las que vamos a ver en este caso, en Jeremías 47, versículo 3. Este era el caso de los padres filisteos. El miedo los llevó a sentirse sin fuerzas para estar con sus hijos. Huyeron y los abandonaron. Versículos 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Ellos se sintieron desfallecer, ellos sintieron miedo, ellos sintieron que ya no podían, y ellos no pudieron cuidar a sus hijos. Abandonaron a sus hijos. Cada quien es un caso aparte, un mundo aparte. Este era el caso, ellos por el miedo. Hay muchos padres también hoy en día que tienen hijos en una edad prematura, muy jóvenes y niños, por decirlo así. Y tienen estos hijos cuando no tienen la experiencia suficiente, no tienen los recursos y no tienen la situación completa para poderlos ayudar, y terminan abandonándolos también en algún lugar o con sus abuelos, con sus padres. Hay muchas formas de abandono. Las razones por las cuales muchos padres abandonan físicamente a sus hijos son muchas. Entre ellas, ya dijimos, el miedo, la falta de dinero, la inmadurez al momento de concebirlos, las constantes peleas entre los padres, etc. Pueden ser muchas las razones por las cuales un padre abandona físicamente, pero eso es lo que vamos a empezar a mirar. ¿Por qué se abandona a un hijo de manera emocional estando viviendo juntos? O sea, para abandonar a alguien físicamente, ya sabemos muchas de las razones. Para abandonar a tu esposa, a tu esposo, bueno, ya sabemos que hay muchas razones también. Apareció una tercera persona, nos descuidamos, ya no somos detallistas como éramos antes. Hay 1000 razones por las cuales alguien puede abandonar a otra persona de manera física. Pero lo que vamos a mirar es cómo alguien puede abandonar a esa esposa, a ese esposo, a sus hijos de manera emocional, estando en la casa, porque eso es lo que en realidad hoy en día nos preocupa, que muchos podrán decir, no, yo sí no he abandonado a mis hijos, no, yo sí no sería capaz. Bueno, no serías capaz de abandonarlo físicamente, pero no nos hemos puesto a pensar, ¿no será que emocionalmente los tenemos abandonados ya hace mucho tiempo? Hay personas que cuando alguien se separa de su pareja, señalan, juzgan, critican y dicen, ay no, pero ¿cómo se va a separar? Y uno por educación no le dice, ¿y usted no se ha dado cuenta
que su esposo la tiene abandonada hace años? ¿Usted no se da cuenta que usted tiene abandonado a su esposo hace años? Esta pareja se dio cuenta y decidió abandonarse, separarse físicamente a tiempo. Pero hay otros que llevan 20, 30 años casados supuestamente, pero esos mismos 30, 40 años también los tiene de abandono, mi querido pastor. Así es, pastor. Bueno, pues el abandono puede ser físico y puede ser meramente en cuanto a, bueno, hay quien tiene a sus padres. Yo siempre digo, cuando la gente o los jóvenes se quejan por la falta de la ausencia del papá, yo les digo, pues tú lo conoces, yo no lo conocí, pero tristemente hoy en día, usted mencionaba creo que la raíz del por qué se da el abandono, y creo que la raíz es porque normalmente la mayoría se casa a temprana edad, por muchas razones. Se casan porque ya no quieren vivir los problemas que hay en casa, se casan porque quieren ser libres, según nuestro entendimiento, y digo nuestro porque así pensaba yo antes, de bueno, me caso y se acaba esto, pero nadie nace o no hay una escuela para ser padres, pero entre más adultos y aprendamos a ser responsables, esto puede durar más. Sin embargo, la gente se casa a muy temprana edad, no tiene responsabilidad, no está consciente de lo que conlleva tener ya pareja e hijos, y bueno, entonces esto genera abandono, pero además hoy en día el matrimonio moderno está acostumbrado, y digo está acostumbrado porque yo escucho que mencionan que hoy cada quien, o sea, el matrimonio es el matrimonio en casa, pero fuera cada quien tiene su espacio y cada quien puede hacer y deshacer. Entonces ahí se va perdiendo lo que usted acaba de mencionar. No hay tiempo para poderle dedicar a los hijos ni a la esposa, y esto genera problemas, y cuando los problemas van cada día poniéndose más fuertes, pues lo primero que se piensa es el abandono, es la separación, y no se piensa en los hijos, obviamente, se piensa en lo personal. Entonces es muy difícil, y bueno, le aunamos lo que hoy en día, en este tiempo, las cosas que han aumentado, que en este caso pues es lo moderno, la tecnología y todas estas cosas que también vamos a hablar, pero pues bueno, el consejo, de acuerdo a esto que yo viví, no hay escuela para ser padres, pero el consejo que yo le daría a los nuevos matrimonios o a los que están por casarse es que primeramente se forjen pues metas, digo yo, porque cuando nos casamos no tenemos nada, y yo veo hoy, porque no todos son inconscientes, hay muchos jóvenes de 20 y tantos, 30 años, tienen ya una carrera, tienen una casa, tienen economía. Entonces creo que sería bueno prepararnos antes y si hay que disfrutar algo de jóvenes, pues disfrutarlo y no casarse anticipadamente y después de estar casados querer disfrutarlo. Entonces ya no se puede, ya hay otras ocupaciones más importantes, que creo también eso es lo que hay que pues ver. Ahora, nadie entiende en cabeza ajena, sé que a algunos pudieran decir, a mí esto no me va a suceder, y bueno, tristemente tienen que vivirlo. Pero otro asunto que a mí me ha ayudado mucho, y es el principal, es Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y podemos ver proverbios, podemos ver salmos, a donde Dios nos muestra el cómo caminar en esta vida, en todas las áreas de nuestra vida, para poder ser pues triunfadores, para poder ir de victoria en victoria. Entonces, si no está Dios en nuestro corazón y vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, siempre nos vamos a equivocar. Así es, mi querido pastor. Dios es muy claro, y lo que nos está hablando también es de esa falta de organización, planificación de nuestra vida. Hay un caso muy particular en la Biblia que nos habla al respecto, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, donde dice, ordena tu casa porque morirás, ¿no es cierto? Y siempre lo hemos leído y lo conocemos.
Este pasaje nos invita a preparar la vida familiar, espiritual, económica, a tener una vida agendada. Hoy en día vivimos en un corre-corre, hay muchas necesidades, muchas obligaciones, toca trabajar papi y mami, llegamos por la tarde y no sacamos un tiempo, debemos sacar un tiempo. En este caso el título tiene que ver con los hijos, pero ya lo mencionamos con el pastor, tiene que ver con la familia en general, con la esposa, el esposo. Es necesario organizarnos. Cada día hay más obligaciones que tenemos que cumplir. El dinero ya no le alcanza a nadie, por lo tanto necesita más turnos de trabajo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todos nuestros compromisos, en nuestra agenda debe también haber un espacio para nuestra esposa, para nuestros hijos, donde podamos estar con ellos. Ya dijimos, y hay muchas personas que ni siquiera tienen una vida muy ocupada, simplemente la esclavitud a otras actividades. Todo es bueno, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, sí, lo puedo hacer, puedo dedicarme al trabajo, a la cocina, la esposa a lavar la ropa y a cuidar las cosas de la casa, si es que se ha quedado como ama de casa. Pero también hay que dejar un espacio para el esposo, para los hijos, que podamos tener un tiempo donde podamos dialogar, conversar. A veces nosotros decimos sacar un tiempo para la esposa o el esposo, pero solamente hablamos o de negocios o hablamos de los quehaceres de la casa, de la desobediencia de los hijos, que eso es fundamental, importante, debemos hacerlo, pero también un espacio para los dos, donde los dos puedan charlar. Y no me refiero que necesariamente tengan que salir a tomar algo, porque a veces lo tomamos como obligación. Me va a llevar a tomar, vamos a ir a tomar, vamos a comer. No, porque no siempre va a haber el recurso económico para ello. Pero en la misma casa, en la misma habitación, están los dos en la cama, pero no se hablan, cada quien está en lo suyo, está en la misma casa, pero parece que no estuviera. Entonces, sí me creo, pastor, lo que usted dice, muchas veces lo que nos hace falta es un poco de organización. Organizar nuestra agenda, organizar lo que tenemos que hacer, como lo dijo en la palabra, arregla tu casa, prepara tu casa. En este caso era porque vas a morir, ¿cierto? Arregla tu casa porque vas a morir. Muchos de nosotros, bueno, para la gloria de Dios, y Dios todavía no nos quiere llevar, no porque se tenga que morir, pero sí arregle la casa, porque tal vez lo que se le está muriendo sí es esa relación padre e hijos, esa relación de pareja. Acá era una muerte física, que dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y acá podríamos decir lo mismo, arregla tu casa porque esa relación se te va a morir, arregla tu casa porque esa relación, esa confianza con tus hijos se va a morir. Es que hay que entender algo, y es que si yo no dedico tiempo a conocer a mis hijos, si yo solamente los conozco, es cuando yo saco un tiempo para dialogar con ellos, para saber qué les gusta, qué no les gusta, qué necesidades tienen. A medida de eso, nuestra relación se estrecha, mi querido pastor. Así es, Dios es ordenado. Entonces, bueno, tenemos que ser semejantes a Él. Entonces, hoy en día, porque los dos trabajan, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, los dos trabajan, dicen llegar cansados, y entonces, usted menciona, se acuestan, y pues ya, están acostados, están juntos en la cama, pero no conversan, no hay tiempo para conversar, aunque en realidad sí lo hay, porque vienen cansados, pero sí pueden ver televisión, o vienen cansados, pero sí pueden estar en el celular. Entonces, ese tiempo, ¿por qué no mejor dedicarlo entre nosotros, hablar de nosotros? Porque bueno, mayor tiempo estuve fuera, bueno, ahora llego y pues podemos platicar, podemos alimentar nuestra relación e incluso pues con los hijos tener esa calidad de confianza, esa calidad de amor, porque muchos hijos hoy se sienten abandonados, saben que tienen sus padres, pero nunca reciben una palmada de amor, una felicitación porque salieron bien en la escuela, o presentar, mostrar preocupación porque
qué está pasando en la escuela con el chico o la chica, con quién te estás relacionando. Todas estas cosas que muchos han perdido generan que hoy haya muchos niños con problemas y que sean problemáticos además. Entonces, sí, necesitamos ser más ordenados. Ahora, esta cita que usted presenta en Reyes, dice, ordena tu casa porque verdaderamente morirás. Todos vamos a morir algún día. Entonces, hoy tenemos también que aprender a arreglar las cosas porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y muchos, y estoy hablando ya de gente adulta y gente joven, dejan problemas. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, cada quien tiene una razón en particular para abandonar a ese hijo. Y qué bueno que nosotros aprendiéramos a planificar, preparar actividades juntos, que es lo que nos une. Cualquier tipo de actividad, arreglar la casa. En estos días estamos haciendo algunos arreglos en la casa. Y el mismo hecho de volverla a organizar, porque cuando se van a hacer algunos arreglos todo se mueve, todo se empolva, y el tan solo hecho de eso, hacer el aseo juntos, pero riendo, divirtiéndose, jugando, haciendo de esa actividad no una obligación más, sino una actividad de recreación. El problema es que hoy en día muchos padres comparten muy poco con los hijos. Aquí al lado de la oficina miro a algunos padres, señores, que ellos son muy juiciosos en sus actividades deportivas. Siempre sale con su uniforme, su pantaloneta, y cuando me saludan dicen, me voy porque tengo partido con mis amigos, me voy porque tengo tal actividad con ellos. Pero muy escasas esas actividades con la familia. Así como algunos todavía practican algún tipo de deporte y les encanta tener ese tipo de actividades juntos con sus amigos, ¿por qué no también planificar eso? Y si ya no es un paseo, porque nosotros siempre nos limitamos a eso. Es que no tengo plata, es que no tengo tiempo, es que me gustaría un paseo, pero largo, lejos. En un paseo largo, lejos, no voy a tener tiempo para dialogar con mi familia. Eso todos lo experimentamos. Nos vamos de vacaciones, hay muchas cosas que hacer, toca la piscina, el mar, si es que va al mar, ir a conocer museos, ir a conocer cosas, donde la verdad poco tiempo tiene para dialogar con la familia. Llega cansado al hotel, llegan cansados a donde van a ir, por lo tanto no son esos paseos largos, esos recorridos largos lo que unen a una familia. Sirven para que nos distraigamos, sirven para salir de la rutina, pero hay espacios que no son caros y que son más frecuentes en nuestro día a día que podemos utilizar. El arreglar la casa, el jabonar la ropa juntos, lavar la ropa, y ese tipo de actividades hace que nos unamos, que hablemos. El problema es que a veces nos metemos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos que existen los demás. Y así como esa desorganización, la desorganización obviamente laboral, ya dijo nuestro pastor, todos es natural que muchas veces se tenga que trabajar. Y la ama de casa, que es un trabajo más duro todavía, tiene que quedarse en casa y también está cansada. Jesús era un hombre muy ocupado, su agenda estaba copada con todos sus compromisos, mas sin embargo siempre sacaba un espacio para estar con su Padre a través de la oración. Lucas 5, 15 y 16 nos dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Hasta aquí miramos que era un hombre que en su ministerio era muy agitada su vida. El 16 dice, mas él se apartaba a lugares desérticos y oraba. O sea, es decir, tenía una muy buena relación con su Padre. Él se apartaba a un lado. La gente lo perseguía, la gente lo buscaba, él hacía milagros, tenía una vida muy apretada. Mas sin embargo dice que él había un momento donde dejaba todo eso.
se hacía a un lado, se apartaba para estar solo con su padre. Ya sabemos que orar es hablar, dialogar, ¿cierto? Entonces, hablaba con su padre, sacaba un tiempo para hablar con él, y eso hacía que su relación padre-hijo estuviera estrecha. Y si es de pareja, igual. El problema es que nosotros siempre sacamos la excusa de nuestras ocupaciones. Muchos, lastimosamente, siendo pastores, son los que más caen en esta trampa del enemigo. Es que yo le sirvo a Dios, yo estoy en la congregación. Sí, tiene tiempo para aconsejar a todos, tiene consejería con todo el mundo, visita a todas las familias, pero lastimosamente muchas veces tiene descuidada sus hijos, su familia. Por lo tanto, lo que ya estábamos hablando, simplemente tener prioridades, y dentro de esas prioridades debe estar nuestra familia, para no enfocarnos solamente en hijos, nuestra familia, mi querido pastor. Así es, pastor, siempre hay solución. Mire, aquí usted está poniendo, bueno, la misma palabra, ¿verdad? En Lucas 5, 15 y 16, da un ejemplo de una relación de padre e hijo y cómo hacerlo. Entonces, aunque Jesús estaba demasiadamente ocupado con todo el ministerio, siempre tenía tiempo para hablar con el Padre, y entonces nos muestra ahí el orden, la confianza, la comunicación que había entre ellos y que todo salía bien. Bueno, hoy en nuestra vida es exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener una familia sumamente bien, porque finalmente el matrimonio lo diseñó Dios. Entonces, si seguimos las instrucciones, en el matrimonio vamos a estar bien, va a haber confianza, va a haber tiempo para salir, va a haber tiempo para estar en casa. Ahora, este asunto de viajes, yo tengo esto en mi mente. Hay gente que tiene la economía para poder viajar mucho, y está bien, qué bueno, pero hay quien no lo tiene. Entonces yo creo que hay otras cosas más importantes, y eso no puede hacer que yo abandone a mi familia. Es decir, tengo otra vez presente la cita: ordena tu casa porque morirás. Entonces, ¿por qué en lugar de dejarle esos recuerdos de que viajamos y que me compró esto y me compró lo otro, por qué no dejarles algo más importante, creo yo, que es tener donde puedan vivir los hijos, que es tener que tengan ese recuerdo de mi padre siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo apoyando, bueno, esas cosas me parecen más importantes que el viajar cuando no hay dinero, cuando no hay la economía suficiente. Entonces, pues yo tengo que meter a Dios en esto, pastor, porque si no, entonces serían mis meras palabras. Entonces, la forma en que nosotros vamos a aprender a poder tener más comunicación con nuestra pareja, con nuestros hijos, es como lo hizo Jesús. Él nos enseña que siempre va a haber un tiempo y que es muy importante conocernos. Hay parejas que tienen 20, 30, 50 años y no se conocen. Siguen batallando con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no hay ese diálogo, esa comunicación. Hay hijos que prefieren platicarle sus problemas a cualquier otra persona menos a papá o mamá, porque siempre o reciben una respuesta negativa o simplemente no muestran ese interés por eso que el hijo está queriendo hablarle. Entonces Dios nunca vemos en la palabra que Dios no escucha a Jesús, no escucha a su hijo siempre, y obviamente lo respaldaba. Entonces es lo que hoy falta en este tiempo aquí en la tierra, en muchos hogares. Me llama la atención entonces lo que cita nuestro pastor Lucas 5:15, el 16. Él era un hombre de fama, un hombre que vivía muy ocupado, pero no solamente le dice al padre, bueno, a ver, dígame qué quiere. No, él se aparta, se va a otro lugar desértico, donde no haya interferencias, donde no hayan distractores. Hoy, lastimosamente, tenemos muchos distractores, los padres, ¿sí? Cualquier cosa nos distrae el problema, la dificultad, nos distrae el enojo. Sí, posiblemente tuve una discusión con mi esposa, pero no por eso deben pagar los platos rotos nuestros hijos. Y ya lo dijo nuestro pastor,
es necesario interesarnos por lo que hacen nuestros hijos. Interésate por lo que él hace. Eso hace que nosotros podamos unirnos más a ellos y él se sienta acompañado. Anoche estábamos visitando a una hermana y un sobrinito contento a todos nos mostraba un cuaderno. Mira tío, voy a izar bandera. Mira prima, voy a izar bandera. Y a todos andaba con el cuaderno mostrándole la nota que le habían escrito que va a izar bandera. Él se siente importante y lo que él está buscando es un reconocimiento, que alguien lo abrace, le diga que bien, felicitaciones, sigue adelante. Pero muchas veces se ignora ese tipo de cosas que para el niño es importante. Por eso es lo que decía nuestro pastor, hay que interesarnos por lo que hacen las demás personas. Interésate por lo que está haciendo tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo. No hay cosa más triste que tú le estés contando algo a alguien y esa persona, cuando la miras, está totalmente distraída en otra cosa. Está en su celular, está conversando otra cosa. Tú con alegría esperas el momento para encontrarte con la esposa, el esposo, el hijo, la hija, para contarle algo que te aconteció, y cuando le empiezas a contar te das cuenta que la otra persona ya está hablando de otra cosa. Poco cuidado le prestó a lo que estabas diciendo. Y muchas veces no es falta de amor, sino falta de cultura, falta de educación. Hablamos cuando la otra persona está hablando. Si alguien está contándote algo, si alguien está hablando contigo, escucha. El problema es que nosotros tenemos un gran defecto y es que poco nos gusta escuchar, más nos gusta hablar. La misma palabra nos invita a que debemos hablar menos y escuchar más. Para tener una buena relación con alguien es necesario escuchar. Una de las cosas importantes para que una persona se sienta acompañada es que la escuches. Hay personas que se sienten feliz solamente explicándote, contándote lo que le pasó. El esposo llega feliz a la casa a contarle a la esposa y la esposa está muy ocupada. La esposa está feliz que llegue el esposo para contarle lo que le pasó en la casa, pero él llega muy cansado. Uno de los factores entonces determinantes para que una persona se sienta sola es cuando nosotros no tenemos la capacidad de escuchar. Escucha a tus hijos, ya dijo nuestro pastor, porque si tú no los escuchas, la gente del mundo sí lo va a hacer. Y ahí es cuando empezamos nosotros a confundirlos y ellos a confiar más en los del mundo que en sus propios padres, mi querido pastor. Así es, pastor, esos problemas actuales de esos jóvenes rebeldes, esos jóvenes perdidos en los vicios, es porque en casa no encontraron esas respuestas que querían, y como usted lo dice, si en casa no hay esa atención, pues afuera los atienden, pero también les enseñan a otras cosas que al final generan muchos problemas dentro del matrimonio y en la propia vida del joven. O sea, los vicios no llegan solos y los problemas tampoco. Finalmente uno, tanto el joven como el papá, aquí no hay, porque digo, yo tuve mucho tiempo la justificación de que por no haber tenido padre y no haber tenido esa cercanía con el resto de mi familia, yo pues me volví vicioso, me volví rebelde, y entonces la justificación era esa. Sin embargo, no es así. Yo creo que era una justificación tonta, porque al final uno tiene que aprender a tomar decisiones. Pero cuando estás joven, cuando estás chamaco, afuera las amistades que muchas veces no sabemos elegir, se rodea uno de personas con problemas iguales o peores que los de uno. Entonces, el consejo para el padre actual, para todo aquel que esté escuchando, es: preste atención a sus hijos, escúchelos. A lo mejor el tema no sea tan relevante para ti, pero para él sí es importante y él quiere una respuesta o un consejo, porque hoy hay mucho más vicios que cuando yo caí en todo ello. Entonces, a veces el joven quiere preguntar acerca de ello: ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y entonces ahí el padre
tendrá que darle un buen consejo, pero si ni le escucha ni nada, pues el chamaco busca afuera, y afuera las cosas están tremendas, y más hoy. Usted le pregunta a un muchacho, un joven, ¿qué quiere ser de grande? Y la mayoría quiere ser narco. Ya no quieren ser doctores, licenciados, quieren ser narcos. ¿Por qué? Porque afuera eso es lo que ven, y según esto, ese es el progreso que hay. O sea, ¿quieres dinero? Hay que ser narco. Y no es así, y el dinero no siempre es la felicidad. Por eso decía hace un ratito, no hay dinero para viajar, hay otras cosas que hacer dentro, en tu casa o cerca de tu casa, pero lo importante es que haya comunicación, lo importante es que haya confianza, y la confianza en muchos hogares no existe. No hay, así literal, no hay confianza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues con el ejemplo que Jesús nos da en su palabra, y practicándolo podemos darnos cuenta que se vive mejor, y que además, leyendo la palabra de Dios, Dios nos da sabiduría para tomar buenas decisiones, aun que por ejemplo, algún padre abandonó a su hijo, que el hijo ya no repita esos patrones, pero el hijo tiene que también buscar de Dios para entonces romper con esos patrones que en casa vio, y que entonces sus hijos, los hijos de este joven, ya tengan un estilo de vida diferente y con unos pensamientos alineados a la voluntad de Dios. Por eso algunas recomendaciones que la misma palabra nos hace. Escucha, no interrumpas, no empieces a contar tu historia. Mi querido pastor, no sé si ha mirado, a veces cometemos ese error, de que alguien llega y nos dice, ay, mira, me pasó esto, y entonces a veces nosotros nuestra respuesta es, ah, sí, a mí también me pasó, mire que una vez, y empezamos a contar nuestra historia, y ya no escuchamos a la otra persona, tanto que la otra persona se siente desmotivada. Por lo tanto, si alguien te está contando algo, si tu hijo te está contando algo, si las otras personas te están contando algo, no interrumpas, no interrumpamos. Ya habrá un espacio para contar lo nuestro, pero nosotros como que cambiamos ese orden. Esa persona nos está contando con alegría lo que le sucedió, y nosotros terminamos contándole la nuestra y no le escuchamos. Ah, no, sí, a mí me pasó. Uno de nuestros oyentes dice, bendiciones desde Barranquilla, maravilloso tema. Recuerda, todas nuestras plataformas tienen chat en vivo, donde puedes interactuar, sea en este programa o en cualquiera de los otros programas, o durante toda la transmisión durante el día. Tenemos chat en vivo, todas nuestras plataformas de estudio, si quieres consultar o simplemente quieres saludar. Importante entonces este tipo de recomendaciones, lo que nos dice la palabra de Dios. Todo comenzó porque estos padres tuvieron miedo, y eso hizo que abandonaran a sus hijos, y ese miedo se puede proyectar en diferentes áreas de nuestra vida. El miedo a ser papá porque era muy prematuro, el miedo a no poderles ayudar económicamente porque la situación está difícil, el miedo a perderlos, que a veces en lugar de protegerlos sobreprotegemos tanto que ellos se sienten solos, porque nosotros lo único que hacemos es prohibir, pero nada más. La confianza, nos decía nuestro pastor, es algo que se desarrolla, es algo que se va creando. No puedo yo decir que me tengan confianza de la noche a la mañana. Yo no puedo pedir confianza como algo automático. La confianza es algo que se va construyendo día a día con cada acción que nosotros tenemos. Es necesario sacar un espacio para escuchar a las demás personas. Más que hablar, es necesario e importante que nosotros hablemos también, pero hay momentos donde es necesario que nosotros aprendamos a escuchar. Si alguien te aborda a contarte su historia, no lo opaques contando la tuya, porque eso es lo que nosotros a veces hacemos, y no por falta de amor, no porque los queramos abandonar emocionalmente, sino a veces por esa falta de cultura, de educación. Bueno, si a mí me están contando una historia, escucha.
Presta atención, hazle algún tipo de pregunta sobre el tema que él está hablando o ella está hablando para que vea que sí le estás prestando atención. Pero no interrumpamos para contar nuestra propia historia. Ah, no, sí, a mí también me pasó lo que me estás contando. ¿Cómo te parece? A mí tal día me sucedió esto. Y la otra persona deja de contar lo que nos estaba contando y, como dijo nuestro pastor, pues lastimosamente va a buscar otra persona que sí le escuche. Otra sugerencia, donde ya vamos finalizando, el mal manejo, ya dijo nuestro pastor, del celular, de la tecnología. El celular fue inventado para unir a personas que se encuentran en cada extremo del mundo y nuestro programa es un ejemplo de ello. Nuestra emisora está en la ciudad de Pasto, Nariño, en Colombia, y estamos haciendo el programa en conjunto con nuestro pastor Luis Antonio desde México. Para eso sirve la tecnología, para unir, pero lastimosamente vemos que se le está dando mal uso y en lugar de unir lo que hace es separar. Tiene infinidad de juegos, los que usted quiera, tiene el celular, pero a veces le prestamos más atención a eso que a las personas que están con nosotros. Tiene todas las aplicaciones que quiera, WhatsApp, tiene Facebook, tiene cantidad de aplicaciones en las cuales nos sumergimos y descuidamos a nuestra familia. La palabra de Dios dice que para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Debe haber un tiempo para estar en el celular. No nos están prohibiendo, no te lo están prohibiendo, pero debe haber un tiempo para ello. Las personas de éxito lo entienden y por eso son de éxito. Hay algo triste, mi querido pastor, y es que las personas más pobres son las que más tienen mal uso de estos aparatos. Las personas prósperas, las personas millonarias, las personas que tienen mucho dinero, están tan ocupadas haciendo lo que ellos hacen, haciendo su trabajo, que no tienen tiempo para ese tipo de cosas. Las personas más pobres son las que más desperdician tiempo, desperdician recursos, lastimosamente. Hay personas que se ganan la lotería y al término de un año ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque le dan un mal uso. Y así es todo. En el tiempo también. Uno cree que para salir de pobre solo se necesita dinero y resulta que no. Lo mismo sucede con nuestra familia. Todo es necesario. De hecho, mi trabajo es digital. Trabajo con las redes, trabajo con la tecnología. Pero cada cosa en su lugar, mi querido pastor. Así es, pastor. La tecnología, llámese celular o tantas cosas que hoy hay, muchos no han aprendido a usarlo. Ya todo es digital hoy, pagos, plataformas para poder trabajar, nosotros que hacemos esto, y otros que ocupan tantas cosas que yo desconozco. No estoy todavía muy actualizado con la tecnología, pero hay muchas familias. Decíamos hace unos minutos que en casa llegan cansados, pero con el celular no están cansados y se pasan horas. Yo digo, a veces escucho el que solamente se ríen y se ríen y se ríen. Bueno, pues ¿qué tanto? Entonces ni siquiera ven cosas productivas, cosas que les ayuden. Entonces volvemos al punto de que si no dedicamos tiempo a nuestra familia, va a haber muchos problemas. Entonces la tecnología sirve, es importante y más para estos tiempos, pero tenemos que aprender a usarla y a darle el tiempo que realmente requiere para poder aprender a usarlo y a tener tiempo para con nuestra familia, porque pues bueno, de otra manera tanto la tecnología como los malos hábitos de uno generan que no estemos bien, y entonces ¿qué les espera a nuestros hijos a futuro? Así es. Eso es parte de esa planificación, no solamente dinero, sino cómo quiero vivir con ellos. Hay muchos que están preocupados para el día de mañana, pero no se preocupan en eso. ¿Cómo va a ser mi vida con ellos? ¿Cómo va a ser mi vida con los demás? Todo depende, entonces, no solamente del presente que voy a vivir con mi familia, sino
¿Cómo va a ser mi vida dentro de algunos años? Todo eso depende también de lo que yo pueda hacer. Dice alguien de nuestros oyentes, no pasa 5 minutos y ya está mirando el celular. Eso es adicción. Hay gente que parece ser que no puede vivir sin él, no puede respirar sin él, y de ahí sí que sacan partido inclusive los ladrones en la calle. Como todo el mundo no puede andar en la calle si no va con el celular, no puede estar en algún lugar si no está con el celular. Parece que el celular le llama a las manos, lo atrae, parece imán. Y eso es lo que lastimosamente daña todo tipo de relación. No dejes que los afanes de este mundo y la falta de organización te separe de tus hijos, de tu esposa, de las personas que están a tu lado. Recuerda, cuando tú ya tengas tiempo para ellos posiblemente ya no lo tengan para ti. Ese es el gran problema, que cuando nosotros no tenemos tiempo para ellos y reaccionamos, muchas veces ya es tarde. Ellos ya no tendrán tiempo para nosotros, así como nosotros nunca lo tuvimos para ellos. La solución, como dice nuestro pastor, es Jesucristo, pero no en ese nivel simplemente religioso, místico, sino dejando que la palabra de Dios nos instruya. Jesucristo mismo se pone como ejemplo. Él era un hombre aquí en la tierra muy ocupado, con una agenda muy repleta, pero a pesar de eso, no solo escuchaba, sino que se apartaba. Qué bueno que nosotros podamos, cuando vamos a hablar con nuestros hijos, nuestra esposa, dejar el celular en otro lugar y dedicarle solo tiempo a esa persona. Bueno, hablemos, charlemos, dejemos ese celular por ahí, una media hora, que me olvide de ese celular. Eso es lo que hizo Jesús. Él se fue a un lugar, y dice desértico, un lugar donde nadie podía molestarlo, un lugar donde ninguna interrupción podía sacarlo de esa relación con su Padre. Nosotros no hacemos eso, ni siquiera con Dios, porque a veces oramos pero a las carreras, ¿cierto? Oramos rapidito porque tenemos otras cosas que hacer. Así como no le dedicamos tiempo a Dios para estar en su presencia, lastimosamente tampoco le dedicamos tiempo a los demás. Es hora entonces de meter en nuestra agenda también a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero apartándonos, no haciendo las dos cosas a la vez, porque hay gente que sí habla con el esposo, con la esposa, con los hijos, pero sin despegar la mirada del televisor, sin despegar la mirada del celular, quiere hacer las dos cosas a la vez. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. O sea, no puedo estar chateando y a la vez tratando de hablar con mi esposa, tratando de hablar con mis hijos, mi querido pastor. Vamos terminando con esto su conclusión sobre este maravilloso tema, mi querido pastor. Así es, pastor. Bueno, el tema es no abandones a tus hijos, y ya dimos puntos en los cuales mayormente se falla. Hoy es la tecnología, hoy es las ocupaciones del trabajo, tantas cosas que distorsionan y pueden llegar a ello. Ahora, los que ya lo hicieron o ya lo hicimos, en mi caso, veo que también ahí pudiera decir, bueno, pues es que yo ya lo hice y ya no hay remedio. Sí hay remedio. Si hay remedio, uno es arrepentirse de lo que uno hizo, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas, y en este caso acercarnos. Nunca es tarde para poder tener una buena comunicación con la familia. Entonces es buscar aquel que esté, que se sienta, ay Dios, que esté pasando o haya pasado por esto. Aún hay tiempo de arreglar las cosas y estar bien con sus hijos. Usted decía, hay un tiempo en el que uno quiere ser escuchado, pero por todas las cosas pasadas es difícil, pero bueno, la confianza se gana. Entonces busquemos a la familia, busquemos a los hijos, convivamos con ellos y démosle consejos buenos para que entonces ellos no repitan o no se repita la historia en ellos. Y bueno, que la tecnología aprendamos a usarla, porque es buena, la tecnología como tal es buena, nos ayuda más en estos tiempos, pero aprendamos a usarla y pues bueno, yo no sé
o no supe hacer las cosas porque yo vivía ignorante de la palabra de Dios. Cuando conozco la palabra de Dios, ahí hay muchas respuestas para que nosotros vayamos alineando nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Y es la forma en que podemos ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Si Cristo está presente en nosotros y le permitimos que Él obre, eso va a funcionar. Viene a mi mente un presidente de Latinoamérica, en el cual yo le escuchaba que él ha compartido su estrategia con otros países para que pues también haya esa paz. Y en otros países no ha funcionado. ¿Por qué? Porque ponen en práctica la estrategia, pero no le hablan al que dio la estrategia. En este caso es Dios. Entonces, para que el matrimonio funcione y los hijos caminen bien, Dios tiene que estar presente. Si no, por más que demos testimonio, por más que demos consejos, si no van al Padre, las cosas son difíciles. Así es, mi querido pastor. El problema está en cuando nosotros abandonamos primeramente a Dios, ¿cierto? Y muchos podrán decir, no, pero yo nunca he abandonado a Dios, yo soy cristiano hace 50 años. Y ya dijimos, tal vez tú no has abandonado a tus hijos, estás ahí con ellos hace 50 años, pero se sienten abandonados, porque no tienes tiempo para ellos. Y lo mismo sucede como cristiano. Podemos llevar 50 años de cristianos y tener abandonado a Dios. Vamos al culto, sí, como una costumbre más, como para alivianar mi conciencia, para sentirme bien, pero no tengo una relación con Dios. Es necesario alimentar cada relación que tengamos. Si es una relación con Dios, apartemos un tiempo para Dios. Un tiempo donde dejemos a un lado todo distractor, donde dejemos a un lado todo aquello que nos aleja de esa relación con Dios. Si es con nuestros hijos, nuestra familia, igual, dejemos a un lado esos distractores. Tú sabes, tú que me estás escuchando, sabes cuál es tu distractor. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro distractor. ¿Qué es lo que nos distrae de Dios? ¿Qué es lo que nos distrae de nuestra familia? Y como dijo nuestro pastor, no se trata de que seamos perfectos porque ninguno lo somos, pero sí de que aprendamos a aceptar nuestros errores sin excusas. Hay un grave problema en nosotros los seres humanos, y es que sacamos muchas excusas. Siempre buscamos un culpable, o las circunstancias, o las otras personas, o lo que me pasó. No busquemos culpables, simplemente hagamos un alto en el camino y aceptemos que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en otras cosas, lo que se llame, alguien podrá decir, no, pero es que me atacan por eso. No, en lo que sea. Cada quien tiene su propio distractor, lo que sea, el deporte, la televisión, las novelas, el celular, en fin, el dormir. Hay mucha gente que le encanta dormir y se olvida que tiene familia. Lo que sea, lo que nos esté apartando de Dios y de nuestra familia es lo que tenemos que empezar a corregir. Nuestros amados oyentes, gracias por estar con nosotros entonces en esta mañana. Recuerda todos los sábados 11:30 de la mañana nuestro programa Vidas de Excelencia. Siempre tendremos, si Dios lo permite, un tema de familia, un tema de social, donde podemos aprender a cada día ser mejores. Ser un excelente no es ser perfecto, es simplemente cada día luchar por ser mejor en lo que hago. Y recordemos algo para concluir de mi parte. Todo lo que hagamos no es gasto, es inversión. Así como inviertes en empresas, negocios, en lo que te gusta hacer, es necesario invertir tiempo, acciones, actos en nuestra familia, en nuestros hijos, para que ellos no se sientan abandonados. Mi querido pastor, su conclusión ya final, su invitación para el lugar donde usted se encuentra, para nuestros oyentes. Hay muchos oyentes que a esta hora de la mañana nos sintonizan desde algunas ciudades de México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Perú y muchos otros países y ciudades que a esta hora nos visitan. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Estaremos pendientes de nuestra próxima participación. Gracias, pastor. Gracias, pastor.
Sí, pues la conclusión, creo que ya lo mencioné, es que cada uno de nosotros, los que hayamos pasado ya por esta situación, hay un remedio, hay una solución para poder estar bien, para que tengamos paz, para que estemos tranquilos, pero eso, para ello se requiere reconocer, como usted dijo, el área en donde uno se ha equivocado y rectificar. ¿Y cómo rectifico? ¿Cómo me doy cuenta de todo esto? Con la palabra de Dios. Quien no esté viviendo esto, o este tema de esta manera, pero que usted ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, hay quien vive con sus hijos, pero pareciera que no están. Bueno, pues que este mensaje les alerte para que entonces dediquen más tiempo, planifiquen bien sus tiempos, que seamos buenos administradores en nuestros tiempos y que le demos importancia a la tecnología, pero para lo que es. Y en lo que no, bueno, pues dediquemos más tiempo a nuestra familia para vivir mejor. Esa es mi conclusión, pastor. Que Dios les bendiga y pues bueno, seguimos presentes en los siguientes temas. Amén. Gracias, pastor. Nos dicen también bendiciones desde Cali. Recuerda, todas nuestras plataformas tienen chat en vivo para que puedan interactuar con nosotros. Cada vez que escuchan un ruidito por ahí es porque alguien se está comunicando con nosotros. Igual nuestros teléfonos no dejan de sonar. Pero como dijimos, cada cosa en su tiempo. Estamos en nuestro programa, así que las personas que nos llaman a esta hora saben que no les podemos atender. Gracias, nuestros amados oyentes. Quédense en nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. Disfruten también de todas nuestras reflexiones devocionales y muchas otras actividades que nosotros tenemos y programación también en nuestra radio. Quienes se congregan, no dejen de hacerlo, de congregarse este fin de semana en su iglesia, y quienes no conocen de Cristo, pues qué bueno que puedan buscar de una iglesia cristiana. Que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso, bendecido por el Padre Celestial.